Muy buenas tardes, es un placer estar compartiendo aquí con ustedes. En este tiempo que vamos a estar compartiendo, me gustaría que podamos meditar en ciertas porciones seleccionadas de la palabra de Dios para reflexionar en aquello que Dios ya ha dicho a su pueblo y cómo podemos aplicarlo a nuestra realidad hoy. Empezaremos esta serie con el famoso pasaje de Filipenses capítulo 4, del versículo 6 al 7. Dice así: Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esta sección forma parte de una serie de exhortaciones que hace el apóstol Pablo en este capítulo. De los versículos 4 al 7, que es esta sección, hay unas 4 exhortaciones. Esta instrucción del versículo 6 se da a una comunidad de cristianos que están sufriendo por causa de Cristo. En este caso, persecución, ansiedad, dolor, tristeza y tantas otras cosas más. Y de esto queremos extraer principios para la vida cristiana ante la dificultad que estamos enfrentando hoy como sociedad. Cuando él dice por nada estén afanosos, otra forma de decirlo es regocijen en el Señor, como dice en el versículo 4. Esta frase es un mandato para los lectores de que deben dejar de hacer lo que habitualmente hacen. Ellos posiblemente se estaban preocupando de manera excesiva y la expresión que se utiliza para afanosos o preocupados se suele utilizar en contextos de persecución. Esto lo vemos en Mateo 10:19 y en Lucas 12:11. Ahora, lo que hace Pablo acá es llamar a sus amigos a hacer un esfuerzo por detener su obsesión con preocuparse. Y esta prohibición comprensiva no da excepción, ya que nada, absolutamente nada, es un objeto apropiado para un continuo estrés. Además, no podemos olvidar que este es el segundo efecto que debe producir el saber que la venida del Señor está cerca, ya que antes venía el versículo 5. Y esto puede traer como resultado que ellos puedan vivir una vida libre de ansiedad, confiando sus vidas a Dios en oración y en gratitud. Si bien esto no parece nada sencillo de aplicar, y más aún estando en medio de una crisis, la verdad es que nuestra respuesta debe ser una de obediencia a este mandato. Porque en Jesús nuestra realidad puede ser una de paz. Un problema que enfrentamos es que solemos estar ansiosos por todo. Y peor aún, pocas veces tratamos esa ansiedad en oración. Simplemente perdemos la cabeza y pensamos que esto es normal. Ahora, Peter O'Brien, por ejemplo, dice que esta exhortación probablemente está en línea o es un eco de la enseñanza de Jesús en Mateo 6:25 al 34, acerca de la indebida preocupación sobre la comida, el agua, la vestimenta y el futuro. Ansiedad sobre estas cosas, dice él, son la marca del pagano, según el versículo 32, y muestra una falta de confianza en el cuidado que tiene Dios de sus hijos. Cuando se nos dice que tenemos que hacer esto mediante oración y súplica con acción de gracias, es que justamente la respuesta a la ansiedad, a las preocupaciones y al sufrimiento está acá, en la oración. Esta debe ser enmarcada por la gratitud, que es el compañero ideal de la verdadera oración, ya que al recordar la bondad y misericordia de Dios, nos salvará de tener una actitud de desagradecidos. Y este desagradecimiento, se puede ver en la preocupación sobre los problemas inmediatos, en olvidarnos de la gracia con la que Dios nos ha tratado en el pasado y en desasociarnos de las necesidades de otros que son menos afortunados que nosotros. Justamente aquí se plantea que el opuesto a la ansiedad, a la preocupación excesiva, es la paz que solo Dios en respuesta a la oración da a los suyos. Cuando se dice que nuestras peticiones sean dadas a conocer, esta es la segunda ordenanza. ¿Y cómo puedo yo dar a conocer a Dios mi necesidad y mi situación? Justamente lo dijo antes, en oración y en súplica. Podemos poner entonces todo en sus manos al poner literalmente todo en oración.
Y esta frase de que esta es la paz de Dios, esta es la respuesta, esta es la solución al conflicto que enfrentamos, es que literalmente la idea está en que esta paz procede de o tiene su origen en Dios. Ahora, la condición para experimentar la paz de Dios no es que Dios conceda todas nuestras peticiones, sino que nosotros hagamos conocidas todas nuestras peticiones ante Dios con gratitud. Cuando oramos con una actitud de absoluta dependencia de Él, de constante gratitud y de completa confianza, el foco pasa de nosotros y de qué haremos nosotros a lo que Dios hará. Y Él, en este texto, nos dice que va a hacer algo sobrenatural, más allá de nuestras habilidades y pensamientos. ¿Qué es esto que hará? La paz de Dios nos guardará. Esta paz sobrepasa todo entendimiento, así es como Pablo la característica, está fuera de la mente, básicamente. No la podríamos llegar a comprender del todo. Ahora, ¿por qué es que la paz de Dios trasciende nuestras capacidades mentales? Es precisamente porque los creyentes la pueden experimentar cuando menos se lo esperan, en las circunstancias que parecen imposibles. Pablo escribe de la cárcel a una iglesia que sufre persecución y dice, en medio de esto pueden vivir paz de Dios. Cuando nos dice que Él guardará, justamente Pablo utiliza una metáfora militar para explicar cómo Dios obra en esa paz que nos da, que casi está personificada esa paz. Esta frase se expresa mejor en el lenguaje militar de estar vigilante o montando guardia. Los filipenses, que vivían en una ciudad que era también un baluarte militar, estarían acostumbrados a ver centuriones romanos manteniéndose vigilantes y justamente guardando, cuidando la seguridad de la ciudad. Entonces, esta paz, personificada, funcionaría como un baluarte, un lugar seguro. Ahora, cuando nos dice que esto es en Cristo Jesús, justamente esto, ya cerrando, es que el lugar de esta protección y de esta seguridad está en Cristo Jesús. Es la relación que ellos tenían y que nosotros hoy tenemos con Dios a través de Cristo, en quien confiamos y en quien nos regocijamos, la clave de todas las ordenanzas y de esta indicación, de que podemos vivir la paz de Dios sin importar la circunstancia. Por eso me gustaría dejar 3 aplicaciones para la iglesia hoy. 1. Podemos adquirir o aprender esta visión frente a las dificultades que como iglesia estamos afrontando, de modo que podamos responder adecuadamente. Cuando digo responder adecuadamente, en Filipenses Pablo da el ejemplo. Ante una crisis podemos responder de manera correcta ¿en qué? En preocuparnos por las necesidades de otro, en encontrar que no debemos exagerar al preocuparnos acerca de nuestra situación presente y al mismo tiempo de cómo podemos dar un mensaje en medio de esta situación. Segundo, tenemos que empezar a practicar las instrucciones que nos dejó el Señor en su palabra, acompañadas siempre de la actitud correcta frente a Dios y de un conocimiento que nos da seguridad, no solo en un sentido cognitivo, sino también en la experiencia cristiana, en nuestro día a día. Y tercero, el antídoto de Pablo es claro: deja que el gozo tome el lugar de tu ansiedad. Pasa de mirarte a vos mismo a mirar las necesidades de tus hermanos, teniendo la voluntad de ceder tus derechos y privilegios por su bienestar. Y en cuanto a tus necesidades, trae todas ante Dios en una actitud de gratitud por lo que ya te ha dado. Si haces esto, vos entenderás lo que el verdadero e inquebrantable contentamiento es. Terminamos con una oración. Padre bueno, realmente estamos agradecidos porque en tu palabra nos revelas quiénes somos y aquello que tenemos en Cristo. Esa paz de Dios nos las has dado en el Señor y queremos experimentarla o poder verla a cabalidad y que esto podamos compartirlo con otros que lo necesitan. Señor, que actuemos de manera correcta delante de ti y que siempre, Señor, en este tiempo que sea un oportuno para poder compartir esa esperanza que hay en Jesús. En el nombre de Jesús nos encomendamos. Amén.